Cuando llegamos a vivir a un lugar, nos apropiamos del lugar y nos vamos acostumbrando a la rutina, al trabajo, a los vecinos, a la casa. Y muchas veces no importa si a nuestro alrededor surgen problemas o dificultades, hacemos nuestro el lugar. Si hablamos del país, ocurre exactamente lo mismo. Llegamos a creer que el país de donde provenimos es el mejor. Llegamos a creer que el lugar donde nacimos, crecimos, es el mejor lugar. Quiero contarles mi historia cuando llegué a Estados Unidos. Tenía un ardiente deseo de volver. Soñaba, tenía pesadillas siempre con la añoranza de un día volver a regresar. Poco a poco ese deseo se ha ido. Ya casi han pasado 20 años desde entonces y ahora cuando me pongo a pensar qué va a ocurrir si decidimos con mi esposa volvernos a nuestro país. Y yo estoy convencido de que va a pasar exactamente lo contrario. Cuando esté en mi país, seguramente voy a extrañar este lugar y desearé estar en este lugar. El título del tema es No te acomodes. Y no debemos acomodarnos por muchas razones. Cuando analizo mi vida, el transcurso de mi vida, ha sido realmente un transcurso, un movimiento continuo en donde no he estado fijamente viviendo en un solo lugar. Nací en Tierra Fría. A los 2 meses de haber nacido, nos fuimos a vivir a Petén. Después de 6 años volvimos a Tierra Fría, a Quetzaltenango. Y a los 14 años me vine para Estados Unidos. Y aquí en Estados Unidos, pues sinceramente no recuerdo las veces que me he mudado, porque han sido varias. No debemos acomodarnos, porque primero solamente estamos de paso. En 1 de Pedro 1:24 dice: Toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. En Job capítulo 14, verso 1 y 2, dice que el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, de inquietudes, sale como una flor y es cortado y huye como la sombra y no permanece. Si nos ponemos a reflexionar por un momento sobre este concepto, aunque simple, tiene mucho que ver con nuestro diario vivir y en nuestra vida espiritual. Y la idea del título del tema proviene exactamente de Eclesiastés capítulo 7, verso 10. Aquí dice: no digas ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Porque no es de sabios preguntar tal cosa. Este verso nos desafía a considerar cómo el anhelo por el pasado, lejos de ser una mera nostalgia, puede ser un signo de complacencia. Muchas veces miramos hacia atrás, idealizando tiempos pasados, nuestra niñez, el lugar donde nacimos, la forma en que vivimos, y creemos que eran mejores que estos, de las que estamos viviendo ahora, más felices, más bendecidos. Y podemos enumerar un montón de cosas según nuestra perspectiva, según nuestro análisis, y podemos llegar a una conclusión y decir, sí, los tiempos pasados fueron mejores que estos. Y esto es un problema para nosotros como hijos de Dios, porque como hijos de Dios, pues primero no debemos de tener estos pensamientos. Son sentimientos o son pensamientos que cuando nos ponemos a analizar, cuando analizamos bien la situación, vemos realmente que no tienen sabiduría en él. Porque realmente, hermanos, el verdadero problema es que nos impiden ver y apreciar lo que Dios te ha dado ahora mismo, lo que tienes ahora mismo. Y entonces perdemos ese enfoque. Quiero analizar con cada uno de ustedes 4 puntos importantes. La primera es la tentación
de la complacencia. Cuando nos detenemos a considerar que los tiempos pasados son mejores que hoy, es la señal de que constantemente estás buscando comodidad, Cuando nos detenemos a considerar que los tiempos pasados son mejores que hoy, es la señal de que constantemente estás buscando comodidad y posiblemente no la estás viviendo, no la estás teniendo ahora mismo. Posiblemente es verdad que ahora mismo estés viviendo una vida de muchas pruebas, de muchas tentaciones, de enfermedades. Pero si te detienes por un momento a pensar y reflexionar en dónde estás hoy, hasta dónde Dios te ha bendecido, hasta dónde Dios te ha traído, puedes darte cuenta de que el día de hoy tienes más bendición. Y vamos a ver un ejemplo de lo que no debemos de hacer cada uno de nosotros. En ejemplo, en Números capítulo 11, verso 1 al 6. Nosotros ahí encontramos que la historia del pueblo de Israel. Y ahí dice, hermanos, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carnes? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Este es un gran dilema, hermanos, porque nos encontramos justamente aquí, con este ejemplo. ¿Qué creen ustedes que es correcto? ¿Pensar que realmente los tiempos pasados son mejores que estos? Si lo vemos en nuestra perspectiva y lo analizamos, simplemente nos vamos a dar cuenta de que no es así. Si analizamos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta también de que no es así. Aquí, el pueblo de Israel, en medio de su viaje, que habían salido de la esclavitud y ahora se dirigían a la tierra prometida, se encuentran añorando los pescados, las carnes, los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que comían en Egipto. A pesar de que ahora eran libres, a pesar de que ahora eran liberados, eran libres de la esclavitud y se dirigían a una tierra que fluye leche y miel, en realidad, hermanos, esa nostalgia por las comodidades o la comida de Egipto los llevó a despreciar el maná, el alimento provisto milagrosamente por Dios. Este pasaje deben de recordarnos a cada uno de nosotros de cómo la complacencia y el anhelo por lo familiar puede cegarnos completamente a las bendiciones que tenemos actualmente y las promesas que Dios tiene para nuestro futuro. Así que, no digas por qué fueron los días pasados mejores que estos. No, porque no es de sabios preguntar tales cosas. En Mateo capítulo 13, verso 18 al 23, dice también: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra
y da fruto y produce a 160 y 30 por uno. Esta semilla o esta parábola representa, hermanos, especialmente el verso 22, representa a aquellos que han escuchado la palabra, la han aceptado, la han entendido, pero en el transcurso del tiempo, las preocupaciones de la vida y el engaño de las riquezas dice que ahogan la palabra y esto impide a que dé fruto. Aquí, hermanos, el hecho de las preocupaciones de la vida y constantemente estar buscando riqueza material no es otra cosa más que buscar comodidad. Comodidad que nosotros como cristianos no deberíamos de estar buscando. Y nos encontramos con un mismo problema en diferente situación. En Números nos encontramos con el problema de Israel, pero aquí nos encontramos con otros personajes. Y Jesús aquí nos advierte sobre la comodidad y las distracciones del mundo, cómo las distracciones del mundo pueden realmente impedir que nuestra fe crezca y llegue a un término en donde pueda dar buenos frutos. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado con la búsqueda de la complacencia. Mucho cuidado. Punto número 2. El valor del presente y nuestra mirada en el futuro. Este segundo aspecto es esencial para evitar acomodarnos. Es muy importante que cada uno de nosotros lo reconozcamos. En Filipenses capítulo 3, verso 13 al verso 14, nosotros leemos lo siguiente. Hermanos, yo mismo, dice, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice él, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. Este debe de ser nuestro enfoque, este debe de ser nuestra meta también de cada uno de nosotros. Esta es la actitud que debemos de aplicar a cada día de nuestra vida. Las situaciones con las que podrías estar lidiando ahora mismo pueden ser difíciles y complicados, eso no lo vamos a negar. Estar en el desierto sin agua para el pueblo de Israel y sin alimentos era complicado. Pero ellos tenían lo más importante, tenían la compañía de Dios, tenían la presencia de Dios. ¿Es suficiente eso? ¿Qué nos puede faltar? ¿Qué te puede faltar? Si Dios está contigo, nada. Ellos fueron alimentados con maná y el agua no les faltó. Si les faltó, fueron 1 o 2 días, pero nunca se murieron de sed. Entonces, deja atrás tu pasado y enfócate en el futuro. Hay que avanzar hacia el objetivo de algún día poder tener esa dicha de conocer al Padre Celestial y a su Hijo Jesús, a los patriarcas, a los profetas y a un sinnúmero de hermanos que han creído y que han realmente obtenido esa salvación. Si en tu vida pasada tuviste muchos éxitos y mucha salud y ahora ya no la tienes, puede que lo que te esté pasando ahora es justamente para revelar lo que está en tu corazón, en quién confías realmente. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos fueron llevados por 40 años en el desierto y la palabra de Dios nos enseña que Dios lo hizo para poder revelar lo que había en el corazón de cada uno de ellos. Y podemos ver claramente lo que había en sus corazones, porque una y otra vez deseaban volver, o se hacían dioses, o se apartaban y empezaban a adorar a otros dioses, y desobedecían a Moisés, y encontramos un sinfín de problemas. Entonces la meta y el premio que menciona Pablo aquí en Filipenses se refiere, hermanos, a la vida eterna y a la plenitud de tener una relación con Cristo Jesús. Nuestro enfoque no debe de estar solo en lo terrenal o en lo temporal, sino
en el crecimiento espiritual y en la búsqueda constante de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros leemos en Hebreos 12, 1 al 2, encontramos un llamado similar. Dice ahí, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, no por atrás, por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Este pasaje nos alienta a dejar de lado todo lo que nos impide progresar en nuestro camino, en nuestro progreso de la fe, y correr con perseverancia la carrera de la vida que tenemos por delante, manteniendo, dice, nuestra mirada en Cristo Jesús. Esto es lo que deberíamos de estar haciendo y no buscar una complacencia temporal en esta tierra, porque en realidad, hermanos, lo que cada uno de nosotros debemos de buscar es tener y llegar a tener la vida eterna. Punto número 3. La renovación de la mente. Este tercer punto es crucial en nuestro camino hacia superar la complacencia. El punto es que renovemos nuestra mente. Esto lo encontramos en Romanos 12:2. Nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Esta transformación, esta renovación de nuestra mente implica un cambio en nuestra forma de pensar y percibir el mundo, reemplazando viejos patrones de pensamientos mundanos con las verdades bíblicas. Es un proceso, hermanos, que debe de ser constante, que nos debe de llevar a experimentar pensamientos diferentes, acciones diferentes, y todo esto, hermanos, nos aplica a cada uno de nosotros. En Colosenses capítulo 3, verso 2, Pablo nos exhorta. Dice, poned, la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Qué significa esto? Esto significa dirigir nuestros pensamientos y aspiraciones, metas, hacia los valores que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros, en lugar de enfocarnos en las preocupaciones temporales y materiales de esta vida. Cuando hacemos esto, cambiamos entonces nuestra perspectiva y también cambiamos nuestras prioridades. Además, en Filipenses capítulo 4, verso 8, nos da un filtro también práctico para nuestra renovación mental. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esto es el fundamento, el filtro por el cual cada uno de nosotros debemos de pasar todo lo que nos ocurre en nuestra vida. Esta renovación no es un evento único. No es que va a pasar de la noche a la mañana. No es que en el momento en que tú te bautices, entonces todo se va a renovar, todo va a ser algo nuevo. No. Es un proceso continuo. Es una disciplina que debes de aplicar a tu vida diariamente. Es una disciplina diaria que implica sumergirnos en la palabra de Dios, no una vez, no 2 veces, sino siempre. Es buscar activamente su dirección en nuestras vidas a través de la lectura de la palabra de Dios y también de la oración. Al renovar nuestra mente, nos hacemos más receptivos a los cambios que Dios quiere realizar en nuestras vidas a través de nosotros, permitiéndonos entonces de esa manera crecer y madurar espiritualmente. Y cuando maduramos y resistimos, nos volvemos fuertes, nos volvemos capaces de poder afrontar otras clases de problemas que pueden venir a nuestra vida. Punto número 4. La efímera naturaleza de la vida. La vida que tenemos, hermanos, es muy corta, muy corta. Este último punto que abordaremos es, hermanos, sobre la vida, sobre lo efímero, sobre lo rápido que pasa el tiempo. En Santiago capítulo 4, verso 14, cada uno de nosotros somos confrontados con esta realidad. Y dice ahí, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego
se desvanece. Esa es nuestra vida. Debemos de reconocer la brevedad y la fragilidad de nuestra existencia aquí en la tierra. La vida, comparada con una neblina pasajera, nos insta, hermanos, a reflexionar sobre cómo estamos utilizando el tiempo que se nos ha dado. ¿Cómo lo estás utilizando tú? Cuando buscas comodidad, esa comodidad está envuelta en preocupaciones y en afanes. Así es. Del mismo modo, en 1 de Pedro 1:4 nos refuerza esta idea al citar a Isaías. Dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Al igual que la hierba y las flores, hermanos, nuestra vida terrenal y todo lo que en ella consideramos importante es temporal y perecedero. Por eso, en Eclesiastés 9:10 encontramos un llamado a la acción. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, dice, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, no hay proyecto, no hay ciencia y no hay sabiduría. Esto, hermanos, debería de animarnos a cada uno de nosotros a aprovechar el tiempo al máximo, lo que tenemos, lo efímero, lo rápido que pasa el tiempo. Involucrémonos, trata de involucrarte en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, en aprender, en crecer espiritualmente, si no te has bautizado, bautizarte, si no estás activo como obrero, actívate como obrero, estudia, crece, lee. Esto es lo que deberíamos de estar haciendo. En conclusión, al reflexionar sobre todo lo que hemos compartido hoy, quiero enfatizar la importancia de estar siempre en movimiento, creciendo y aprendiendo. Esto es algo muy importante. Como hemos visto, la vida es un viaje constante de renovación y transformación, tanto en la espiritual como en todas las demás áreas de nuestra vida. No estamos llamados a acomodarnos, sino a avanzar, superando la complacencia, valorando el presente y mirando hacia el futuro con esperanza. Les animo a cada uno de ustedes a tomar un momento para evaluar su propia vida. Pregúntate a ti mismo, ¿en qué áreas me he acomodado? ¿En qué aspectos de mi vida espiritual, personal o en mi relación con Dios he dejado de crecer? Estas preguntas no son, hermanos, o las respuestas a estas preguntas no deben de sentirse cada uno de ustedes como para condenación, sino para reflexionar, meditar y desafiarnos para poder entonces tomar una decisión y poder avanzar hacia el propósito, hacia el llamado que tenemos. Recuerden las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 3:13 y 14 sobre olvidar lo que queda atrás y extenderse hacia lo que está adelante. Este es un llamado a dejar atrás la complacencia, los fracasos, los éxitos pasados y cualquier cosa que hayamos vivido en el pasado y que nos impidan crecer. Es una invitación a correr hacia la meta que Dios ha puesto delante de nosotros. Por tanto, hermanos, les desafío a tomar pasos concretos hacia el cambio y el crecimiento. Puede ser comenzar un estudio bíblico, involucrarse en un ministerio, establecer nuevas metas personales o simplemente comprometerse a buscar a Dios con más fervor. Cualquiera sea el paso que vas a dar, lo importante es que no nos quedemos estancados. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vosotros.